Hoy muchos alegan que el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo moral, que apoyaba las guerras y exigía el exterminio en masa, que no en vano le llaman Jehová de los ejércitos. Pero, ¿y si el problema no es Dios, sino la manera en que nos acercamos, leemos e interpretamos la Escritura? No es extraño encontrar en las redes sociales una crítica generalizada hacia el cristianismo por parte de personas que tienen buenas e interesantes preguntas relacionadas con la religión, con la fe y con Dios. Una gran parte de estas preguntas están directamente relacionadas con el Antiguo Testamento y una serie de hechos que se narran en el mismo que hacen saltar las alarmas. Guerras, muertes, esclavitud, asesinatos y mucho más. Así que es natural que el hombre de hoy se pregunte cómo podemos nosotros como cristianos lidiar con este tipo de eventos, dado que presuntamente el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no parecen ser la misma persona. El del Antiguo Testamento aparentemente es vengativo, rencoroso y guerrero, y el del Nuevo Testamento parece ser todo lo contrario. Es compasivo, cercano, atento, amoroso y paciente. Este mismo problema fue detectado por Marción en el siglo II. Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento evidentemente no son la misma persona, son dos dioses distintos. El del Antiguo Testamento es un Dios menor, es un Dios caótico, y el del Nuevo Testamento es un Dios superior, revelado a través de la persona de Jesús. En la mente de Marción se hacía difícil lidiar con ciertos eventos históricos que se narran en el Antiguo Testamento y que están relacionados directamente con la persona de Dios. Así que su solución, ¿cuál fue? Politeísmo. Hay varios dioses, el del Nuevo Testamento es un Dios superior, un Dios perfecto revelado a través de la persona de Jesús, y el del Antiguo Testamento es un Dios inferior, un Dios caótico. Esto, en vez de solucionar el problema de fondo, lo empeora aún más, pues si existen varios dioses y el del Antiguo Testamento es un Dios malvado, caótico, ¿qué hacía el Dios perfecto y superior del Nuevo Testamento mientras el Dios malvado y caótico del Antiguo Testamento hacía de las suyas? ¿De vacaciones en Hawái? El intento de respuesta por parte de Marción, más que solucionar la problemática, terminó generando más problemas aún. Y esto hace que nos preguntemos, ¿existe actualmente alguna explicación que podamos brindar que sea plausible para esta problemática? Por supuesto que sí. El problema no es Dios, sino la lectura sesgada y descontextualizada que hace el hombre actual cuando se acerca a la Biblia, colocándose unos lentes con conceptos de moral y ética que están mucho más desarrollados que lo estaban en el Antiguo Testamento y que obviamente no permiten que haga una lectura e interpretación adecuada del mismo. Para leer y entender ciertos eventos que se narran en concreto en el Antiguo Testamento, es necesario que tengamos en cuenta ciertos parámetros, ciertos factores, sin los cuales indefectiblemente estaremos condenados a fracasar en nuestro intento de interpretar las Escrituras. Por ejemplo, cuando nos vamos a acercar al Antiguo Testamento, debemos tener en cuenta el contexto cultural, social, político, económico. Debemos tener en cuenta el lenguaje antiguo que se empleaba para la época. Debemos tener en cuenta también el uso de figuras literarias o recursos literarios, como pueden ser las metáforas, sinécdoques, símiles y mucho más. De no hacerlo, obviamente terminaremos imponiendo al texto una serie de prejuicios, presuposiciones y moralidad que le son totalmente ajenas al texto, y nos alejaremos cada vez más, no solo de la interpretación adecuada de dicho pasaje, sino también del mensaje que el texto intenta transmitirnos hoy en día. Para ilustrar este error que cometen muchos en sus ansias de criticar el cristianismo, pero descontextualizándolo todo, voy a tomar como ejemplo el que posiblemente sea el caso o el asunto ético más difícil de tratar en todo el Antiguo Testamento, y estoy hablando de la orden divina a exterminar, a destruir a los cananeos. El propio Richard Dawkins en muchos de sus debates se ha valido de este ejemplo para intentar poner en aprietos a más de un apologista cristiano, al usar o al emplear frases como limpieza étnica o masacres sangrientas. Al igual que Dawkins, muchos se valen de esta retórica engañosa para intentar mostrar que Dios y su pueblo eran xenófobos y sangrientos. Les voy a dar un ejemplo de ello. En Deuteronomio 20:16 encontramos un mensaje directo, puntual, de Dios a Josué. Dios le dice que entre los pueblos que va a entregar en sus manos no debe dejar a nadie con vida. Este pasaje y otros del Antiguo Testamento parecen tener un mensaje claro. Dios quiere que Israel destruya por completo a los cananeos. El problema de los que pretenden emplear este ejemplo como alegato es que no tienen en cuenta la retórica antigua de la exageración que se empleaba en el Medio Oriente. En la literatura militar de la época era muy común decir cosas como destruí a todos mis enemigos, no quedó ni uno de ellos, cuando la realidad era muy distinta. Quedaban varios sobrevivientes y había muchos territorios aún por conquistar.
El lenguaje retórico empleado en el Antiguo Testamento es algo que muchos no tienen en cuenta y por consecuente terminan cometiendo serios errores interpretativos. Les voy a dar un ejemplo de ello. En Josué 10 del 36 en adelante se nos narra que Josué subió a Hebrón con Israel y destruyó a todo lo que tenía vida en Hebrón, o al menos eso nos dice literalmente el texto bíblico. En el capítulo siguiente, capítulo 11, versículo 21 en adelante, se nos narra que Josué peleó contra los anasenos y los destruyó por completo, no quedó ni uno de ellos. El problema es que en el capítulo 14 del mismo libro se nos narra cómo Caleb le pide permiso a Josué para subir a Hebrón y pelear para destruir a los anasenos. Un momento. ¿Cómo que pelear en Hebrón y destruir a los anasenos? ¿Acaso Josué no nos había dicho en el capítulo 10 y 11 que había destruido a todo lo que tenía vida en Hebrón y había destruido a los anasenos al punto que no quedaba vivo ni uno de ellos? Hay que tener en cuenta el lenguaje propio de la época. Si leemos estos pasajes como una narración literal, como un parte militar actual, pues vamos a malinterpretar todos estos pasajes. Pues el lenguaje militar de la época no era preciso, no era exacto y se recurría mucho al uso de hipérboles a fin de mostrar un triunfalismo narrativo. Así que la próxima vez que leas algo como "y destruimos a todos nuestros enemigos y no quedó ni uno de ellos", mejor investiga y ten en cuenta el contexto, no solo del pasaje, sino del libro en general, antes de que saques conclusiones apresuradas. Juzgar a Dios sin tener en cuenta el contexto es el error que comete la inmensa mayoría. ¿Y tú? ¿Ya te habías enfrentado a este tipo de acusaciones? ¿Ya conocías este tipo de casos como el que te he compartido en este video? ¿Qué otras preguntas te gustaría que abordara aquí en el canal? ¿O qué otros temas relacionados con el Antiguo Testamento te gustaría que abordara aquí en el canal? Te voy a estar leyendo en los comentarios y voy a tener en cuenta tus sugerencias para próximos videos. Pero recuerda, si no conoces el contexto, si no conoces el trasfondo, solo tienes que investigar, solo tienes que tener paciencia y leer respecto al tema. La Biblia es una fuente inagotable de riqueza y conocimiento, de recursos que solo están disponibles para aquellos que se sumergen en este infinito mensaje divino. La Biblia no es el problema, sino cómo la entendemos e interpretamos nosotros. La Biblia necesita ser entendida en su contexto inmediato y cuando lo hacemos, todo este tipo de acusaciones pierden fuerza. Recuerda, la Biblia no necesita ser defendida a través de explicaciones forzadas, sino entendida, comprendida en su contexto inmediato. Cuando hacemos esto, dejamos de luchar con caricaturas y comenzamos a comprender adecuadamente, comenzamos a tratar adecuadamente el mensaje interno de la Escritura. Ese es nuestro gran reto como cristianos.